¿Cómo operar en el don de ciencia? El don de ciencia es una revelación revelada, más bien un misterio, algo que la gente desconoce. Y mucha gente me han preguntado cómo operar en el don de ciencia. Y lo primero que yo quiero exhortar en esta hora, para tú operar en el don de ciencia, debes de tener una relación genuina, una adoración creativa con Dios, en la cual tu corazón debe de estar seguro, tu mente debe de estar consciente de que no puede venir una revelación del cielo a habitar en una mente humana. Las cosas que vienen de tu mente son cosas generadas por un pensamiento, pero las cosas que saltan en el espíritu y que tú reaccionas, y es Dios dándote una señal de que algo Él quiere hacer en ese lugar o de que algo Él quiere revelarte. Por eso, el don de ciencia es uno de los dones más finos en la cual muchas personas quisieran tener. Y si tú estás viendo este video, yo te voy a dar 2 puntos que van a ser de mucha factibilidad para tu vida, en la cual tú lo pondrás en práctica. Y número 1, para operar en el don de ciencia, debes de tener una relación de paz con Dios, una relación relajada, en la cual tu mente no puede generar ningún tipo de pensamiento, porque los misterios del cielo nunca serán revelados a una mente humana. Los misterios del cielo serán revelados a un corazón sediento, hambriento por una palabra de parte de Dios. Hace 2 días estuvimos en una transmisión en mi canal de TikTok, y cuando estamos ahí, Dios me dice: ora por esta mujer. Y cuando yo comencé a orar, yo empecé a ver sangre, y yo podía ver que la sangre se tornaban verde, se ponían blanca y luego se ponían roja. Y lo que yo pude entender de esta revelación es que Dios me decía: tu familia, una descendencia apellido Roja, todo espíritu de cáncer que ha venido de generación en generación, hasta ahí llegan. Dios me empezó a mostrar esta mujer con el apellido Roja. Dios me empezó a decirle el apellido Roja, todo espíritu de cáncer que ha venido de generación en generación, hasta ahí llegó. Y Dios me empezó a mostrar, yo podía ver la bandera de Guatemala, y podía ver que de la bandera de Guatemala salía la bandera de Nicaragua. Y Dios me empezó a decir: esta mujer vive en Guatemala y está ayudando a un pastor en Nicaragua. Y como Dios me mostró esto de la siguiente manera: yo podía ver que dentro de la bandera de Guatemala salía una bandera sacudida de Nicaragua, y yo podía ver una ofrenda de $100. Y yo pude entender en esa revelación de que esa mujer, estando en Guatemala, estaba ayudando a un pastor en Nicaragua. Y cuando yo le solté esto, esta mujer empezó a llorar, porque era algo que ella acabó de hacer, no hacían ni 5 minutos, y Dios lo empezó a mostrar. Por eso, el don de ciencia es uno de los dones más finos, en la cual más cuidado hay que tener, porque cuando el profeta deja de orar, deja de mostrarle Dios y le empieza a mostrarle el diablo. Por eso, el don de ciencia es algo genuino, algo que no sale de tu pensamiento. Por más que tú trates de orar por alguien, y si no es de la voluntad de Dios revelarte, Dios no te va a revelar. Pero existe en el pensamiento. El pensamiento puede generar cualquier tipo de duda, en la cual pueden venir nombres, pueden venir apellidos, pueden venir enfermedades, y todo eso se genera en tu mente. Pero ¿cómo yo puedo discernir en medio de esos pensamientos qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Lo primero que Dios va a hacer contigo es que Dios nunca le va a revelar a tu carne, Dios le va a revelar a tu espíritu. Y cuando tú estás conectado al espíritu, la carne nada que ver. Dios no le va a hablar a tu carne, Dios le va a hablar a tu espíritu. Por eso hay cosas que Dios te la ha manifestado. Y yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces hemos estado en la iglesia y hemos sentido darle una palabra a alguien, y nos quedamos allí porque tenemos miedo, tenemos temor a decir una palabra más, y de repente nos quedamos sentados, y a los 5 minutos tú ves que pasa alguien y se le acerca a la persona que tú tenías en sentir. Estos son pensamientos del espíritu. Esos pensamientos no los pensaste tú, esos pensamientos no los generaste tú, esos pensamientos vinieron de Dios. Por eso, el don de ciencia, para habitar en este don, lo primero que tiene que hacer es tener una relación continua con Dios, es tener un vínculo con el Creador. Y cuando tienes un vínculo con el Creador, Dios te va a revelar los misterios, Dios te va a revelar. Por eso, el don de ciencia no es información, el don de ciencia es una revelación. Y cuando Dios te revela, aunque tú no estés viendo nada, lo que Dios te reveló en cualquier momento va a
suceder. Por eso, aprende primero a escuchar a Dios. Dios en una ocasión me enseñó y me dijo: Edgar, tú no puedes ser voz para el pueblo si primero no fuiste oído para Dios. Debes de primero escuchar a Dios y decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué tú quieres que yo haga. Muéstrame qué tú quieres hacer conmigo. Por eso que cuando Elí vio a Ana, que Ana estaba orando con el corazón, Elí no podía discernir los pensamientos del corazón y hasta la dio por borracha, la dio por ebria. Mucha gente en medio de tu proceso te van a juzgar, te van a criticar, van a decir un sinnúmero de cosas, pero no podrán ver lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar los recursos para que tú puedas salir hacia adelante y el don de ciencia será habilitado en tu vida.